Dios les bendiga, hermanos, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra casa. Esta casa que es suya. Créanme que para mí y para mi esposo es una bendición poder compartir estos momentos con ustedes, y aunque estamos a la distancia, unas cuantas ciudades a distancia, siempre están en nuestros corazones, siempre estamos intercediendo por ustedes, por Restauración Península y por todas las personas que reciben este mensaje. Estamos viviendo tiempos cada vez más distintos. Empezamos esta cuarentena hace ya un poco más de un mes. Empezamos con incertidumbre, empezamos no sabiendo cuánto tiempo iba a durar, nos dieron una fecha, lo han extendido a otra fecha, y lo que sabemos a ciencia cierta es de que todo cambiará cuando salgamos de nuevo a retomar trabajos, a retomar las industrias que ahora están detenidas por todo lo que está sucediendo en el mundo. También sabemos que todo esto es parte de un sistema que se tiene que dar para que puedan suceder las cosas que ya están escritas, pero que nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia escogida del Señor, tiene una promesa que está escrita desde el principio, y esa promesa es una promesa de redención. Entonces les pido que estén siempre firmes en su fe, siguiendo al Señor, creyéndole a Él, adorando y glorificando el nombre del Señor en su casa, levantándose en oración y intercesión, reconociendo que cada día es un día nuevo de misericordia que el Señor nos ha dado, que veamos alrededor nuestro y podamos apreciar lo que el Señor nos ha dado, y que nos recordemos que la única y verdadera fuente de verdad, de esperanza, del futuro, es la palabra de Dios. Y que bendito sea el Señor, nosotros fuimos alcanzados en esa salvación maravillosa que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo, para poder hoy crecer en palabra y estar sostenidos, y que nada ni nadie nos pueda mover de esta bendita verdad y esta bendita salvación y esperanza que tenemos. Yo le pido en el nombre de Jesús que se una conmigo en este momento a que oremos, a que le pidamos a Dios que Él vea la necesidad del mundo, no solo la necesidad de salud física, de comida física, sino la necesidad de salvación. Y yo sé que Él lo ve, pero que nos permita tiempo de misericordia para que tanto usted como yo, iglesia, podamos extendernos y hablar de esta salvación. Que nosotros seamos portadores de salvación, que seamos portadores de verdad, que seamos portadores de esperanza. Esta noche quiero inyectarte de fe, quiero inyectar tu casa de paz, de reconciliación, de amor, de esperanza. Que tus hijos y que tus hijas sean llenos de esperanza. Si están en sus cuartos, si están alrededor tuyo, atráelos, siéntense juntos, escuchen la palabra, adoren al Señor juntos, y permítanle al Señor que su ambiente, el ambiente de su casa, sea un ambiente cada vez mejor, cada vez más lleno de Él. Que no nos acomodemos mientras el tiempo vaya pasando, mientras los días vayan pasando. Perdóname que me tome un tiempo de hablarte, pero esta es la forma en que podemos platicar. Hay estudios que dicen que toma 21 días para que una persona pueda formar un hábito en su vida. Y hemos pasado más de 21 días en este nuevo sistema. Es posible que tú te puedas acomodar y decir, no tengo que ir a la iglesia, o no tengo que hacer esto o aquello. Pero yo te pido que no te acomodes. Nosotros podemos ser flexibles a manera de que no nos frustremos, pero no debemos de acomodarnos, no debemos de aflojar lo que estamos haciendo. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba reedificando los muros de Jerusalén, ellos estaban listos, siempre vestidos, ceñidos, con sus sandalias puestas, con su arma ceñida a su lado, trabajando con una mano, pero con el arma lista para defenderse con la otra, siempre bien preparados. Y de esa forma tú y yo tenemos que estar. La Biblia también nos habla de las vírgenes insensatas que reposaron y se adormecieron, y cuando vino el amado, ellas no tenían aceite que les duraría la noche. Habían perdido ya 2 llamados, porque de hecho ya el esposo venía, ya venía casado. Que no seamos nosotros de los que nos descuidemos de esta preciosa salvación, y no nos descuidemos del aceite que debe de haber en nuestra casa, en este lugar santo, sino que cada día procuremos acercarnos un poco más y un poco más hasta poder ser recibidos.
Entonces oremos en esta noche juntos para que se avive el fuego que hay en tu casa, se avive el fuego que hay en ti y que la presencia del Señor pueda inundar tu espacio, que el Espíritu Santo te visite de tal manera que si no has hablado en lenguas, que puedas hablar en lenguas en la intimidad de tu casa, que puedas recibir dones del Espíritu Santo en tu casa, que este tiempo sea un tiempo de crecimiento, un tiempo en donde estás encerrado en el tabernáculo, en medio de todo lo que se trata de tu amado, y puedas tú crecer y estar preparado cuando Él venga por su iglesia. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor misericordia para los que tienen que ser alcanzados. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por la misericordia de Dios de hoy, por la bendición de que hoy tenemos otro día más en donde podemos acercarnos a ti. Tenemos otro día más, Señor, de oportunidad para que como familia estemos bien, para perdonar, para tolerarnos, para ser pacientes el uno con el otro, Señor, para ser cálidos, Señor, para confortar, para sanar, Señor, para ministrar en nuestra casa. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que todo el mundo pueda recibir esta palabra maravillosa de salvación. Señor, que tus ministros puedan levantarse, Señor, a voz en cuello, Señor, sabiendo que la palabra se tiene que predicar con denuedo, Señor, con diligencia, Señor, con seguridad, porque no es nuestra esta palabra, sino que es tuya. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos extendernos, Señor, que podamos llevar, Señor, una palabra de bendición y de sanidad donde se necesita sanidad. Señor, los cuerpos que están enfermos, las personas que están enfermas, aún en los hospitales, aún con ventiladores, Señor, que pueda llegar a ellos una palabra de salvación. Señor, donde no hay trabajo, que puedan ver tu maravillosa mano proveyendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, de soledad, en este tiempo de hambre para muchas naciones, te pedimos, Padre, que tú despiertes la sabiduría de tus siervos en las diferentes regiones, Padre, a fin de que nosotros podamos ser lumbreras, que podamos ser esa lámpara que se enciende y se sube, Señor, en medio de las tinieblas, Padre, para que muchos puedan venir a tus pies. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y extendemos una bendición, Señor, a la iglesia a la cual tú nos has permitido ministrar, a esas ovejas, Padre. Desde aquí enviamos, Señor, aceite para sus cabezas, aceite para sus oídos, Señor, y sus narices, Señor, como las ovejas eran ministradas y ungidas, que de esa manera ninguna larva, Señor, pueda entrar a ellas y confundirlas, Señor, sino que al contrario, sean cada día más fortalecidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en este tiempo de reconciliación. Te pedimos, Señor, ese Espíritu maravilloso que entre a nuestras casas y que seamos inundados del mismo Espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos, te bendecimos, Señor. Glorificamos tu santo nombre, porque tú eres el único digno, tú eres el único maravilloso, Señor. Los cielos están contando tus prodigios en este momento, Señor, y nosotros nos unimos a adorar y a bendecir ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Nosotros nos postramos ante ti y rendimos, Señor, toda corona, todo crédito, todo título es postrado a tus pies, Señor. Te adoramos, bendito Señor. Levantamos desde nuestros hogares, Señor, incienso de adoración, incienso, perfume grato para ti, Señor, en santidad, Padre, en entrega, en adoración a ti. Nos entregamos, papito lindo, nos entregamos a ti totalmente y glorificamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres el único digno de, Señor, de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado, Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo,
cuerpo canta un cántico de adoración para ti. Nuestra vida, Señor, se entrega como un sacrificio agradable ante tu presencia. Anhelamos, Señor, ser unidos contigo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes este aroma para ti y que sea grato, Señor, y que sea grato y que inunde, Señor, que se esparza un aroma grato y agradable en medio de tu pueblo, Señor, en cada casa, en cada hogar, que haya luz, Señor, en medio de las tinieblas, que haya paz, que haya armonía, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, tú eres santo, Señor. No hay palabras que puedan decir lo maravilloso que tú eres para nosotros, amado de las naciones, Alfa y Omega, precioso y bendito Señor, precioso Cordero de Dios. Estamos aquí unidos como una iglesia que te ama, Señor. Cada estaca en su lugar extendida, Señor. Levantamos este tabernáculo, Padre, para poder levantar un incienso de alabanza y de adoración a tu nombre, Señor. Para eso fuimos hechos, para adorarte y bendecirte, para, Señor, venir y deleitarnos en tu presencia. Cuán maravilloso, Señor, son tus amores y cuán deliciosa tu presencia, Señor. Adoramos estar delante de ti. Te bendecimos, Señor. Gracias por esta inmensa lluvia de tu presencia. Gracias por ese aceite que se derrama desde el trono de tu gracia sobre nosotros. Gracias, bendito Señor. Y gracias, Espíritu de Dios, porque no nos has dejado ni nos has desamparado, sino que al contrario, Señor, creces cada día más, Señor, y vamos dejando de ser quienes éramos para venir, Señor, a una semejanza tuya. Cuán maravilloso privilegio nos has dado, Señor, de acercarnos ante ti y poder alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. No hay palabras que puedan expresar la gratitud que hay dentro de mi ser por este maravilloso privilegio hermoso de estar delante de ti, Señor. Te alabo y te bendigo, Cordero de Dios. Exalto tu santísimo nombre, Señor. Y no quiero alejarme ni un segundo de esta presencia tan maravillosa que es tuya. Anhelo estar delante de ti, Señor, de día y de noche. Y Ramashere, que era bastero, que era basto. Gracias, amado Señor, porque solo en ti encontramos esta llenura, Señor. Solo en ti encontramos esta paz. Eres bueno y eres grande y te exaltamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano, y no le voy a decir perdón, le voy a decir qué bendición tan grande la que tenemos de estar delante de la presencia de nuestro amado Señor. Qué bendición y qué privilegio el poder derramarnos delante de Él y poder venir y juntarnos de esta manera, el congregarnos, el episinagoge, el venir, estar juntos, más allá de estar juntos físicamente, es estar juntos en espíritu y en verdad. Es estar juntos en una intención santa, en una intención que va más allá del conocer qué es lo que nos van a decir, sino va con la intención de venir y unirnos con Él. La palabra de Dios dice que Él tabernaculará, estará con nosotros, se hará uno
con nosotros. Y eso es lo que sucede cuando nosotros venimos delante de su presencia y Él abre ese acceso y entramos confiadamente a derramarnos. Dios le bendiga. Le amo mucho en el Señor, le extraño muchísimo, extraño que estemos juntos físicamente, pero este momento es un momento de consuelo y es un momento de paz y de esperanza. Yo quisiera compartir con ustedes este tema el día de hoy. Es un tema que el Señor me permitió compartir con los hermanos de Asia hace 2 o 3 días y fue un tema de tanta bendición, incluso controversial, porque se han visto inundados de tanta cosa que nosotros también lo podemos ver en este tiempo y es importante que nosotros podamos saber qué es lo que el Señor le está hablando a su iglesia. El tema de hoy se llama el sincretismo profético del último tiempo y quisiera que me acompañara por favor al primer versículo que vamos a leer, a la primera lectura que vamos a tener, y es una explicación y vamos a detenernos ahí por un momento. Quiero que por favor lea usted conmigo esta descripción de lo que es el sincretismo. Dice la Biblia, el sincretismo, no la Biblia, perdón, esta es una definición. El sincretismo es la combinación de diferentes creencias al tiempo que combina las prácticas de varias escuelas de pensamiento. El sincretismo implica la fusión o asimilación de varias tradiciones originalmente discretas, especialmente en la teología y la mitología de la religión, afirmando así una unidad subyacente y permitiendo un enfoque inclusivo de otras religiones. El sincretismo también ocurre comúnmente en las expresiones de las artes y la cultura, conocido como eclecticismo, así como en la política, que se vendría a ser una política sincrética. Y nos vamos a ir de una vez a la siguiente definición y después voy a platicarle. Definición de sincretismo. Dice, es la combinación de diferentes formas de creencia o práctica, la fusión de 2 o más formas de inflexión originalmente diferentes. Ok, ¿qué es lo que la pastora Betsy está tratando de decirle con esta definición? ¿Y por qué no está leyendo la Biblia? Ya vamos a llegar ahí. La palabra sincretismo y el sincretismo en sí es parte de la iglesia conocida allá afuera como la iglesia cristiana. Usted sabe que usted y yo formamos parte de la iglesia de Cristo y nosotros nos amparamos y nos basamos específicamente en la palabra de Dios y procuramos celosamente no mezclar las cosas que son de Dios con las cosas que son del mundo o las cosas paganas. El sincretismo lo que es una mezcla de cosas paganas o cosas del mundo o cosas de otra religión con otra religión. En el caso de nosotros lo que nos interesa es saber si hay sincretismo o si hay mezcla en lo que nosotros estamos creyendo o la información que nosotros estamos recibiendo. Estaba leyendo hace poquito un artículo que hablaba con respecto al movimiento de profecías del último tiempo. Y usted sabe que en la televisión, en las noticias, especialmente en los programas latinos, empiezan a ver los pronósticos, empiezan a ver los adivinos, empiezan a ver profecía bíblica, empiezan a ver que alguien vio una visión, empiezan a emitir una serie de información allá afuera que lo toman como revelación del último tiempo o profecías del último tiempo o pronósticos del último tiempo. Y mucho pueblo de Dios está cayendo en el error de escuchar estas cosas porque supuestamente se llegaron a cumplir. Y decía ese artículo que en momentos como este sucede en la mente del hombre, como sucedió en los supermercados donde usted va y ve que las estanterías están totalmente vacías porque llegaron a llenarse sus carretas de papel higiénico y toallas de papel y gelatina para desinfectarse las manos y
tanta otra cosa que hizo la gente. Lo mismo sucede con la información con respecto al último tiempo. La gente quiere saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir. Entonces empiezan a desocupar y a comprar y a consumir todo lo que está allá afuera y no son celosos de qué es lo que están llevando a su mente. Y si usted quiere, esta noche lo que vamos a hacer es presentarle una advertencia y enseñarle qué es lo que la palabra nos dice, que nosotros tenemos que tener como profecía, como información del último tiempo, y cómo debemos de desembarazar nuestra mente de lo que no le agrada a Dios. Solamente quiero explicarle una cosa más con respecto al sincretismo. Dice, en los primeros siglos después de la muerte de Jesús, hubo varios movimientos de Jesús en competencia, y esos movimientos entre comillas, ¿verdad? Los emperadores romanos utilizaron el sincretismo para ayudar a unir el imperio en expansión. La conversión social al cristianismo ocurrió en toda Europa. Se hizo aún más efectivo cuando los misioneros coincidieron con las tradiciones culturales establecidas y las entrelazaron en una síntesis fundamentalmente cristiana. A veces los antiguos dioses paganos, o al menos sus aspectos y roles, fueron transferidos a los santos cristianos, como cuando Demetrio de Salónica heredó el papel de patrón de la agricultura de Demeter y de los misterios seleucianos después de la desaparición del último, en el último siglo, en lo último del siglo IV. Entonces miren lo que pasa. Agarraron los emperadores romanos y empezaron a hacer un sincretismo o una mezcla. Usted ha visto cómo agarraron ciertos dioses paganos y a ellos les colocaron los nombres de santos cristianos. Quisieron tomar fechas que tendrían algún significado para el mundo cristiano y las montaron sobre fechas en las cuales celebraban ellos a sus dioses paganos. Yo le comentaba a los hermanos de Asia que de la misma manera lo hicieron en mi país, y creo que en los países de Latinoamérica, que llegaron de la Iglesia Católica y empezaron a construir sus iglesias arriba de los lugares que eran sagrados para los habitantes de ese país. En mi caso, las diferentes etnias indígenas de nuestro país, y colocaban sobre los lugares sagrados de ellos las iglesias católicas a fin de atraer esa adoración hacia sus dioses paganos a las iglesias católicas, y fueron mezclando esas entidades espirituales, esas deidades que ellos tenían, esos ídolos que ellos tenían, y los agregaron a los ídolos ya paganos de la iglesia católica. Entonces se hizo un sincretismo sobre un sincretismo, y se desarrolló una religión totalmente lejana a lo que significa ser cristiano, a la pureza del evangelio que el Señor Jesús nos dejó, a la pureza de las escrituras que nosotros tenemos en la Biblia. Eso es sincretismo, y ya ocurrió una mezcla al principio, y se ha venido mezclando aún más la iglesia, el pueblo cristiano, con diferentes ideas, teologías, humanistas de otras religiones, y poco a poco se ha venido contaminando y se ha ido alejando aquella pureza del evangelio, y se ha venido a hacer una mezcla horrible que al Señor no le agrada. Pero yo quisiera que habláramos hoy con respecto a la mezcla o al sincretismo de la profecía que estamos viendo en este tiempo, y quizá hoy solamente sea una introducción a algo que vamos a ver más largo. Tenemos todavía que terminar el estudio de la iglesia de Filadelfia, y lo vamos a hacer posiblemente el sábado, pero hoy quería traerles este mensaje que yo sé que le va a servir para evitar mezclarse con lo que el mundo está hablando y enfocarse en lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:20, pero tengo esto contra ti. Algunas versiones dicen que toleras o que aguantas a esa mujer Jezabel, que se hace llamar profeta,
y que le permites que enseñe y que engañe a mis siervos para que cometan inmoralidad sexual y coman alimentos sacrificados a los ídolos. Le está hablando el Señor a esta iglesia y le está diciendo, tengo contra ti que toleras a Jezabel. Esa mujer o esa entidad o ese movimiento que enseña y engaña a mis siervos, llevándolos a que cometan inmoralidad sexual y que coman alimentos sacrificados a los ídolos. Ahora, conforme vamos viendo, nos vamos a dar cuenta que esa palabra inmoralidad sexual no solamente se refiere al término sexual, sino que cubre muchas otras cosas más, aunque sí, porque si se da cuenta, mucha iglesia que era cristiana ahora está tolerando que hayan sacerdotes homosexuales o tanto hombres como mujeres y que libremente desempeñen un cargo de dirección en la iglesia, cuando la Biblia específicamente nos habla que estas son cosas que el Señor no soporta y no tolera, que el Señor los entregó a sus bajas pasiones porque abandonaron al Señor por seguir sus propias pasiones, pero no es algo que el Señor anhela o quiere o mucho menos va a soportar en su iglesia. Entonces, esto es una de las advertencias que le dicen a una de las iglesias, el tolerar a este movimiento jezabélico que enseña y engaña a los siervos. Y otra advertencia a la iglesia de Pérgamo es que sigue las enseñanzas de Balaam. Dice en Apocalipsis 2:14, pero tengo algunas cosas contra ti, porque tienes algunos que siguen las enseñanzas de Balaam. Balaam le había enseñado a Balac a hacer tropezar a los israelitas para que comieran alimentos sacrificados a los ídolos y cometieran inmoralidad sexual. Hay un movimiento de error en este tiempo. Cuando el Señor le habla en Apocalipsis a las 7 iglesias, le está hablando a las diferentes entidades cristianas que están en este momento en la tierra. Y cada uno debe de estudiar estas iglesias para poder saber en dónde está. Cada iglesia, cada ministro, cada ministerio debe de revisarse y entender en dónde está. Pero esta iglesia dice que tenía a personas dentro de ella misma que seguían las enseñanzas de Balaam. ¿Y cuáles eran las enseñanzas de Balaam? Las enseñanzas de Balaam, que fue un profeta del Antiguo Testamento, fue de que a pesar de ser profeta de Dios, se dejó contratar para ir a profetizar en contra del pueblo de Dios. Ahora, no profetizó en contra del pueblo del Señor, porque cada palabra que venía de parte de Dios para él era una bendición. Sin embargo, sí dejó comprar su consejo, y su consejo para Balac, un rey enemigo del pueblo de Dios, fue: mira, hazlo tropezar con cosas de afuera, hazlo cometer adulterio, hazlo cometer fornicación en contra de Dios, y ellos mismos van a traer la maldición para sí mismos, porque Dios no los va a maldecir. Dios tiene planes buenos para ellos. Entonces, hay movimientos religiosos que enseñan al pueblo de Dios a cometer fornicación o inmoralidad sexual. Y de nuevo te repito que no es solamente el estar envuelto en algo malo sexual, sino que esto se refiere también a algo espiritual, y ya lo vamos a ver. Y este movimiento se está dando ahora en las iglesias también, y nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros no seamos empapados de esto, que nosotros no nos estemos mezclando, estemos comiendo alimento que es sacrificado a otros dioses, que nos estemos alimentando de los pronósticos, de las noticias, de las predicciones, de lo que dijo aquel o lo que dijo Nostradamus, o lo que dijo aquella que pronosticaba y que murió hace tanto y que coincide con lo que está pasando, y empiezas a alimentarte de cosas que no son agradables a Dios, cosas que son sacrificadas a otros ídolos, y en eso la iglesia está siendo contaminada y está siendo arrastrada en consejo de Balaam, en enseñanzas de Jezabel. Y esto es una advertencia para nosotros en este tiempo. Mire esa palabra en donde dice que les enseñaba a cometer
inmoralidad sexual. Mire lo que se refiere, dice es la palabra porneo y dice para actuar como una ramera, es decir, literalmente complacer la lujuria ilegal de ambos sexos o figurativamente. Fíjate que dice que es la lujuria ilegal de ambos sexos. ¿Por qué? Porque se pretende que la fornicación es solamente de aquellos que no son casados. Pero una persona que está casada con su pareja podría estar cometiendo o complaciendo lujurias ilegales, lujurias que no entran dentro del parámetro de lo que Dios ha permitido para nosotros. Esto es del área sexual específicamente. Pero mira, dice, o practicar la idolatría, compromiso o fornicación, prostituir el cuerpo de uno a la lujuria de otro, entregarse a las relaciones sexuales ilegales, cometer fornicación. Y esto es lo que yo quiero hablarle hoy. Ser dado a la idolatría, adorar a ídolos, permitir que otro sea arrastrado por otro a la idolatría. Y usted tal vez me está diciendo, hermana, pero yo no soy idólatra, yo no tengo ningún ídolo en mi casa. Sin embargo, hay ciertas cosas que se han infiltrado en la iglesia que nosotros no nos damos cuenta a veces de cuál es el peligro, la dimensión de lo que nosotros estamos poniéndole oído y estamos comiendo espiritualmente de estas cosas que son sacrificadas a ídolos, de estas cosas que se producen en el entregarse a la idolatría, y oímos y comemos y repetimos aquello que es de ídolos, y estamos entonces entrando a un sincretismo, estamos entonces metiéndonos en participar o en tolerar la enseñanza y las prácticas jezabélicas, o seguir el consejo de Balaam. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo totalmente apartado y lejos de esto. Entonces veamos más lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y el desafío es como la maldad y la idolatría. Y mire lo que dice, como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué tremendo es que el Señor te rechace como rey. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que pasa aquí? El profeta Samuel está hablando a Saúl. Hablamos hace unos días con respecto a esto. Y le dice Samuel a Saúl, porque la rebelión que tú tienes es como el pecado de la adivinación. Estoy hablando del pecado de la adivinación en este momento. Y el desafío es como la maldad y la idolatría. O sea que es terrible estas tres cosas, la adivinación, la maldad y la idolatría. Estas tres cosas entran dentro del sincretismo profético, porque se va uno en contra de lo que está escrito. Y miren lo que dice, como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Es impresionante que el Señor te venga a decir, ¿sabes qué? Te rechazo en tu estatura de rey porque estás rechazando mi palabra. Y usted me puede decir, hermana, ¿cómo estoy rechazando la palabra de Dios? Pues mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 1:19, en dos diferentes versiones, traducciones del inglés al español directamente. Dice, también tenemos una palabra de profecía más segura, a la cual hacéis bien que prestéis atención como a una luz que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca y la estrella del día se levante en vuestros corazones. Otra versión dice, también tenemos la palabra profética confirmada, y harás bien en prestarle atención en cuanto a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca y la estrella de la mañana salga en tus corazones. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí? Que tenemos la palabra profética, que tenemos la Biblia, que tenemos las escrituras, que no tenemos nosotros que estar escogiendo, rechazando la Biblia por ir a recoger comida rápida de uno que se dice ser adivino, o uno que pronostica el tiempo o los días o qué es lo que va a venir. ¿Sabes que salió recientemente una
adivina o bruja española y estaban haciendo famoso un video en el cual ella decía que había pronosticado que el año 2020 iba a ser esto, y ella aparecía en el video presentándose como que estaba hablando de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Hace un par de días se dan cuenta que sus dichos pronósticos el año pasado no tenían nada que ver con el video que ella está haciendo ahora famoso en las redes, pero cobró un gran movimiento, una gran presencia en las redes sociales de Latinoamérica de habla española, porque parecía que estaba diciendo exactamente lo que iba a suceder. Y yo estoy segura que mucho pueblo cristiano le presionó clic para poder ver aquel video y empezó a tronarse los dedos y a sufrir por lo que iba a suceder o lo que iba a pasar. Cuando no pueden levantar la Biblia y empezar a leer y escudriñar las palabras y la palabra de Dios y ver qué dice la palabra profética más segura. ¿Cuál es el mensaje que Dios me está dando en la palabra para que yo no rechace las escrituras y entonces Él no me tenga que rechazar a mí como rey? Porque eso es lo que dice: rechazaste mi palabra, te rechazo a ti como rey. Yo no quiero ser rechazada. Si no queremos ser rechazados, no rechacemos la palabra de Dios por una baratela que puedan estar pasando en el mundo que no tiene nada que ver con lo que el Señor escribió para ti y para mí. Vamos a retroceder en los versículos para leer y tener un poco más de contexto de qué es lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia en este capítulo. Dice: no repetimos mitos astutos cuando te contamos acerca de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que Pedro les decía: no estamos repitiendo mitos astutos. Ellos muy bien podrían hacer una fantasía, y hay personas que demuestran o presentan una fantasía de lo que es la venida del Señor, pero Pedro les está diciendo: no te estoy repitiendo un mito astuto en cuanto te contamos acerca de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigue él diciendo: por el contrario, fuimos testigos de su majestad. Con nuestros propios ojos recibió honor y gloria de Dios el Padre cuando una voz vino a él desde la magnífica gloria diciendo: este es mi Hijo amado con el que estoy muy complacido. Dice él: nosotros mismos escuchamos esta voz del cielo mientras estábamos con él en la montaña sagrada. Además, tenemos una palabra profética muy confiable. Mira, una palabra profética muy confiable, y harías bien en prestarle atención, tal como lo harías con una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca y la estrella de la mañana salga en tus corazones. Lo más importante es que debes de saber que ninguna profecía de las Escrituras representa la propia comprensión de las cosas por parte del profeta, porque ninguna profecía llegó por voluntad humana. En cambio, hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo ahí? No puede alguien darse crédito de lo que está pronosticando o profetizando. Si alguien te está viniendo a decir: oh, yo profeticé esto, yo dije esto, deja eso por un lado. La gloria y la honra es de Dios únicamente, que utiliza nuestras voces para poder dar un mensaje, pero lo esencial de una profecía debe de ser lo que está escrito en la palabra y cómo se ampara esa profecía con la palabra de Dios. Yo no tengo por qué estarte anunciando que en el año tal, en la fecha tal, yo dije tal profecía, porque no es de acuerdo a la comprensión del profeta, sino que es por inspiración del Espíritu Santo. Y en el momento en que tú me acredites a mí una profecía y vengas en pos de mí por la profecía que yo di, en ese momento estás a una línea de poder entrar en una idolatría. Mira la palabra de Dios, pon atención a lo que te está diciendo la palabra de Dios, porque no fuiste llamado a seguir profeta, fuiste llamado a seguir un pastor, y ese pastor recibirá bajo cobertura la palabra de los ministerios proféticos y de la unción profética que se mueve en ellas. Pero todo esto es para honra y gloria de Dios.
Todo esto es manifestación del Espíritu Santo, respaldado por la palabra profética más segura, respaldado por lo que ya el Señor dijo. Ese es así es como se establece qué es lo que el Señor nos está diciendo. No caigamos en el error de seguir a gente que pronostica, a gente que usa la profecía como una adivinación, a gente que utiliza su don para resaltar y decir, mírame, aquí estoy. Balaam era un profeta, sin embargo se equivocó una gran cantidad de veces. Samuel mismo, un gran profeta, y lo hemos oído de los siervos de Dios, cuántas veces no se equivocó antes de ungir a David. Él iba por aquellos que se veían y tenían una presencia parecida a la presencia que había tenido Saúl, porque dice que Saúl descollaba en altura sobre todos los demás hombres de Israel. Pero eso no es lo que el Señor nos está pidiendo seguir. Dios nos está pidiendo seguir un discernimiento de su palabra y que podamos escudriñarla y encontrar en ella la verdad que el Señor nos ha enseñado y la verdad que tenemos que encontrar para este tiempo. Tu respuesta, la certeza de lo que va a venir está en la palabra de Dios. Tu confianza y tu esperanza está en la palabra de Dios. No necesita venir un adivino a decirte lo que va a suceder cuando ya el Señor lo dejó escrito para ti. Cuando hay una certeza de verdad en las Escrituras. Y eso es lo que el Señor anhela que nosotros entendamos. Mira lo que dice 1 Samuel 21, versículos 5 al 6. David le respondió, juro que nos están ocultando, que no nos están ocultando mujeres. Juro que nos están ocultando mujeres como siempre cuando salgo a la batalla. Los cuerpos de los hombres jóvenes están consagrados, incluso en una misión ordinaria, por lo que por su cuerpo, sus cuerpos están consagrados hoy. Entonces el sacerdote le dio el pan consagrado, porque ahí no había pan excepto el pan de la presencia, que había sido quitado de la presencia del Señor cuando se retiró el pan y había sido reemplazado por pan caliente. ¿Por qué te leo este versículo? Porque te acuerdas que Jezabel y Balaam lo que hacen es llevar a los siervos a comer comida sacrificada a los ídolos. Cuando David estaba huyendo de Saúl, iba con los jóvenes que estaban con él y le fue a pedir al sacerdote pan. Y el sacerdote le dijo, ¿sabes qué? No sé si solo tengo pan de la presencia y no sé si los jóvenes están consagrados o no. Y él le dijo, nos están ocultando a las mujeres. Le quería decir, no hemos conocido, no hemos visto mujer en este tiempo. Los jóvenes se están consagrando al Señor, no se han manchado. Entonces el sacerdote le dio el pan de la presencia. Tú sabes lo que significa el pan de la presencia. Estábamos hablando del tabernáculo el otro día, ¿verdad? Está el atrio, está el lugar santo. En el lugar santo está una mesa con panes, los panes de la presencia. Está una hilera de 6 y otra hilera de 6. Hay 66 libros en la Biblia, 66 palabra profética más segura, de la cual tú puedes comer. Cuando tú entras al lugar santo, tú estás comiendo de ese pan de la presencia. También hay una lámpara, y esa lámpara tiene aceite continuo, y están los 7 espíritus de Dios que te ministran. Aparte de eso, esa lámpara fue labrada con martillo, y dice que se le fueron haciendo unos adornos, eran frutos, y sobre esa flor se colocaba algo. Hay 66 de esos frutos también en esa lámpara. También representada la Biblia, cada uno de los libros que el Señor nos dejó a nosotros de palabra profética más segura, de la cual tenemos que comer. A David no le dieron comida sacrificada a ídolos. A David le dieron pan de la presencia. Que tu comida, que tu alimentación en este tiempo de angustia en el mundo sea la palabra de Dios. Que comas pan de la presencia. Que puedas consagrarte al Señor. Que puedas recibir de parte de Dios lo que es santo, lo que es bueno, lo que es puro, lo que está consagrado para Él. Consagra tu vida, tu mente, tu conocimiento de lo que tú hablas, conságraselo al Señor para que no salga de ti nada que sea desagradable a Él y no seas arrastrado por las cosas que hay en el mundo. Dice la Biblia en Lucas 2:36, también había una profetisa, Ana, una hija de Fanuel, de la tribu de Aser.
y había avanzado mucho en años. Había vivido con su esposo 7 años después de su matrimonio y fue viuda durante 84 años. Ella no salió del templo, sirviendo a Dios de día y de noche, con ayuno y en oraciones. En ese mismo momento, ella se acercó y comenzó a agradecer a Dios y a hablar sobre él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Quién era esta mujer? Mira el testimonio que habla la palabra de Dios. No dice, ella decía ser profetisa. Ahí dice la palabra de Dios, también había una profetisa, está dando testimonio de quién era ella. Además te recuenta cuál fue su vida, su testimonio. Ella era hija de Fanuel, era de la tribu de Aser y dice que había avanzado mucho en años. Esta mujer preciosa había estado casada 7 años con su esposo y después dice la Biblia que fue viuda durante 84 años. Y dice que no salía del templo, era una mujer dedicada a servir al Señor. Y cuando el Señor Jesús fue presentado, ella inmediatamente se levantó y empezó a hablar a todos. Empezó a dar testimonio de aquellos que esperaban la redención de Jerusalén. El testimonio de una mujer que es una profetisa de Dios, que es un fluir verdadero de lo que es el espíritu de la profecía. Y mira lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 19:9, entonces él dijo, escribe, bienaventurados los invitados a la fiesta de las bodas del Cordero. También me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Luego caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso. Soy un compañero de servicio con usted y sus hermanos y hermanas que se aferran firmemente al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mira, Juan el apóstol en el cielo, siéndole revelado a él todas las cosas que iban a suceder, siendo el apóstol amado del Señor, quien recostaba su oído en el corazón del Señor. Él se equivocó en los cielos. Está un ángel mostrándole todas esas cosas. Y Juan se equivocó por un momento y se postra a adorarle. Y le dice inmediatamente a aquel ángel, no hagas eso. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos y de tus hermanas que se aferran firmemente al testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El espíritu que Ana tenía era el testimonio de Jesús. El testimonio de la esperanza de la redención que venía a Jerusalén. Esa mujer manejaba la palabra. Esa mujer vivía de día y de noche sirviéndole al Señor. Ese era el testimonio de una mujer que tenía la profecía, como le decían, profeta. Y profetizaba verdaderamente de parte del Señor. Pero mira qué terrible esto, contrario a Jezabel. En el Nuevo Testamento solo 2 veces se menciona la palabra profetiza. Solamente 2 en el Nuevo Testamento. Una cuando describe a Ana y la otra cuando describe a Jezabel. Ana, verdadera profetisa de Dios, y Jezabel, que se dice a ella misma ser profeta. Dice Apocalipsis 2:20, no obstante, tengo algunas cosas contra ti, porque sufres a esa mujer Jezabel, o toleras o aguantas a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa. Tiene la bandera y anda diciéndole a todo el mundo, yo soy profeta, tengo fluir profético, y se anda auto anunciando. Entonces dice, para enseñar y seducir a mis siervos y cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a ídolos. Tú te das cuenta, los 2 movimientos totalmente diferentes. Una mujer totalmente dedicada al servicio de Dios, un fluir dedicado al Señor, amparado por la palabra, que el testimonio de Jesús era lo que se movía en ella, y otra que estaba ahí enseñando y seduciendo a los siervos a hacer cosas contrarias a lo que es agradable ante los ojos del Señor. Mira lo que dice profetiza. Profetiza es de la palabra griega 43:98 y dice una mujer pronosticadora o una mujer inspirada, profetiza, una mujer a quien a veces
se le revelan eventos futuros o cosas ocultas a los demás, ya sea por inspiración o por sueños y visiones, una mujer que declara o interpreta oráculos. Esa palabra viene de la palabra 4396, que es profeta, o el masculino de esta palabra. El movimiento jezabélico no lo puedes determinar solamente que fluye a través de mujeres. El movimiento jezabélico toca y se moviliza a través de hombres también. Esta mujer abarcó a su esposo Acab, al rey Acab, lo abarcó, lo sobrecubrió. Se llevaron a cabo cosas terribles por medio de ese rey, porque estaba influenciado por ese movimiento, esa influencia jezabélica. Como te digo, fueron cosas espantosas que se llevaron a cabo en ese reino por esta influencia. En este tiempo hay personas, y sin importar hombre o mujer, que están siendo influenciados por ese movimiento, ese espíritu jezabélico. Pero nosotros, bendito sea el Señor, tenemos la palabra profética más segura, en la cual nos basamos y de la cual derivamos lo que nosotros entendemos, lo que nosotros se nos es revelado por medio del Espíritu Santo como la verdad. Entonces no podemos ser nosotros presa fácil del enemigo cuando quiere traer confusión y cuando nos quiere atraer a seguir a otros, o ir en pos de otros, o ir en pos de otro evangelio. Tenemos que ser celosos de lo que está sucediendo dentro de nuestra casa, dentro de lo que nosotros nos movemos, y entender que la Biblia va a ser nuestra guía, la palabra de Dios, y ser celosos de lo que nos enseñan y verificarlo con la palabra, y pedirle al Señor un espíritu humilde y que venga de parte de Él a nosotros el discernimiento, el entendimiento de la palabra. Dice en Números 24:15, tomó su cuarto discurso o oráculo y dijo: el oráculo de Balaam, hijo de Beor, el oráculo del hombre cuyo ojo está abierto, el oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el conocimiento del Altísimo, que ve la visión del Todopoderoso cayendo, pero con los ojos abiertos y descubiertos. Mira lo que dice Balaam. Él dice cayendo o caído. Él era un hombre que había entendido que él había caído de la gracia de Dios, que tenía ese don, que él era profeta y que recibía revelación, pero él en sí había caído. Y esta palabra, el hombre sabía y entendía, tenía sus ojos abiertos, sin embargo se había mezclado, se había dejado comprar su voluntad por otros. Vemos al siervo de Eliseo, Giezi, lo vemos cómo se vendió él, vendió su voluntad, llevó a Naamán a que se limpiara su piel de la lepra que tenía. Y él quiso dejarle a Eliseo una ofrenda, un agradecimiento por lo que había pasado. Y Eliseo le dijo: este no es tiempo que recibamos nosotros regalos. No voy a recibir tu encomienda o lo que me vas a dejar. Eliseo era sabio y no recibió contaminación. Sin embargo, Giezi se dejó vender, dejó que su corazón se llegara de avaricias y fue tras Naamán y le dijo: mi siervo me manda y me está diciendo, el profeta me manda y me dice que sí va a aceptar la paga que tú le ibas a dejar. Y dice la Biblia que cayó sobre Giezi y sobre toda su descendencia la lepra de la cual había sido limpio Naamán. Eso significa que cuando tú te vas a buscar la paga del don que Dios te ha dado, puede ser que recibas la contaminación de aquel que está siendo libre de algo a través de la palabra profética. Entonces dice, y te digo de la palabra profética porque es de la palabra, porque cuando alguien profetiza en este tiempo no es palabra profética, es una profecía. La palabra profética es la que está escrita, la que fue inspirada, la que está ya plasmada. Ahora nosotros tenemos la profecía, la cual es utilizada para consolar, para edificar y para exhortar, no es para guiar. Esa es la profecía que se mueve en este tiempo, pero para la palabra profética más segura, la que nos habla de los tiempos, la que nos indica lo que el Señor iba a hacer en este tiempo, la encontramos en las Escrituras. Ahora mira lo que dice Josué.
Josué 13:22 dice: los hijos de Israel también mataron a Balaam, hijo de Beor el adivino, con la espada entre el resto de sus muertos. Él era un adivino. Después de ser conocido como profeta, los hijos de Israel lo mataron a él. Y lo mataron en categoría de adivino. Fue devaluada su estatura. Involucionó. Dejó de ser aquella estatura de profeta y vino a ser considerado entre los adivinos. Mira lo que dice la Biblia. Esto adivino es la palabra hebrea 70-80. Dice: una raíz primitiva, distribuir adecuadamente, es decir, determinar por sorteo o pergamino mágico. Por implicación, lo adivinó, prudente, adivino, adivinación, practicar la adivinación divina de los adivinos de las naciones. Balaam, de los falsos profetas de Israel, algo prohibido. Tomado dentro de los falsos profetas, después de haber sido un profeta, después de haber recibido el conocimiento y la revelación de Dios, se denigra, se involuciona a él a estar dentro de los falsos profetas de Israel. Qué terrible situación. Y mucha iglesia hoy en día está siguiendo falsos profetas porque no han decidido aferrarse a la palabra, porque no se detienen y echan raíz en la casa donde están siendo formados. El Señor ha levantado ministros, pastores, que por sencillos que sean, si están en el orden de Dios, si están siendo siervos que son cubiertos, si las 5 unciones se están moviendo dentro de ellos, quédate, permite echar raíz en un lugar para poder ser desarrollado y que una sea la voz que te dirija y te enseñe y tú busques a través del Espíritu Santo lo que te están enseñando con la palabra y que Dios te ayude a crecer. Pero andamos comprando de un lugar a otro. Hoy escuchamos a uno, otro, mañana a otro y pasado mañana a otro. Y hacemos una ensalada de frutas y una mezcla impresionante de la revelación que no debe de ser. No vaya a ser que esté siguiendo a un falso profeta. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 18:10. No se encontrará entre ustedes a nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego como un sacrificio, uno que use adivinación, uno que practique brujería o uno que interprete presagios o un hechicero. Y en 1 Samuel 28:8 dice: y Saúl se disfrazó y se vistió con otra vestimenta y se fue y 2 hombres con él y llegaron a la mujer de noche y él dijo: te ruego, divina o adivina para mí por el espíritu familiar y tráeme aquel a quien te nombre. ¿Qué estaba pasando aquí? En Deuteronomio tenemos una regla específica de parte de Dios y esa es que nosotros no podemos usar adivinación ni personas que usen brujería o que interpreten presagios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuánta gente cristiana del pueblo de Dios no te hace compartir en un WhatsApp, en un mensaje de Facebook, en un Messenger? Te comparten que Nostradamus dijo tal cosa, que fulano dijo otra cosa. Que el Señor reprenda al diablo. No hay temor de Dios, ni conocimiento, ni un poco de discernimiento. Estamos usando gente que interpreta presagios. Estamos siguiéndonos a adivinos. Y esto fue lo que hizo Saúl. Había muerto Samuel y Saúl sabía que la presencia de Dios ya no estaba con él. ¿Y qué hizo? Se disfrazó y se fue a meter con una adivina a tratar de levantar de ese lugar intermedio a Samuel para que viniera con él. Es el consultar muertos, es el mezclarte en tratar de recibir de parte de un muerto la revelación de lo que va a suceder. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y está sucediendo por todas partes, cadenas de profecías en chats de WhatsApp diciendo no salgas porque va a suceder esto o aquello. Casi todos los días recibo mensajes de personas que están recibiendo un acecho,
consistente, continuo, de personas que dicen estar en cadenas de oración, y lo que se mueve en esas cadenas de oración muchas veces es un misticismo impresionante, donde se dejan llevar por una voz o por la otra y no suceden los presagios que ellos están diciendo que van a suceder, porque no hay una cabeza, porque no hay una cobertura, porque no hay un ministro que esté dirigiendo esos fluires de personas que tienen su alma en una condición que necesita ser restaurada y que están utilizando aquellas cosas que heredaron, la mala manera de vivir de sus padres. Muchas de estas personas que se mezclan en el misticismo han tenido familias que fueron metidas, estuvieron en la hechicería, que fueron mediums, padres o madres o abuelas que eran mediums y que ahora ellas dicen tener un don profético, y lo que necesitan es una liberación de un espíritu de pitonisas que se mueve dentro de ellas y que se están mezclando, están haciendo un sincretismo profético en donde dicen recibir del Espíritu Santo, y de donde están recibiendo es de las tinieblas esa revelación. Y perdóname si estoy siendo tan directa, pero es necesario que el pueblo de Dios entienda que no es tiempo que nos estemos mezclando, así como los romanos mezclaron la iglesia del Señor con una gran cantidad de dioses paganos. No es posible que ahora el pueblo de Dios esté escuchando agüeros, esté escuchando adivinos y gente que necesita ser restaurada como sus guías espirituales, y se enojan contigo si tú no quieres seguir la voz de aquel o el otro, porque tú estás establecido en la palabra de Dios. Pero es mejor que te determines a quién vas a seguir ahora, y que abandones todas estas prácticas y que dejes atrás a todos aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, porque si no vas a estar dentro de las iglesias a las cuales el Señor les dice: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, tengo contra ti. Si tú estás metida en un chat de WhatsApp, en un chat de Messenger, en una página de Facebook, en donde todo el mundo está mezclando y lo que estás ahí recibiendo son adivinaciones y presagios, y no hay una verdadera guianza y base del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, tú estás siguiendo enseñanzas de Jezabel, tú te estás mezclando con las enseñanzas de Balaam, y tú estás siendo partícipe de esas mesas, y el Señor hoy te está diciendo: sal de ahí, sal de en medio de ella, porque el Señor quiere que tú seas libre de eso. Tienes una revelación y es la palabra de Dios. Hay ministros celosos que están dispuestos a guiarte. Si tú te dejas orientar, si tú eres humilde, la palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillados, sométete bajo una autoridad ministerial. En Efesios 4, 11, 12, el Señor nos habla del orden que dejó. Él tomó ministros, Él tomó unciones ministeriales para equipar a la iglesia de Cristo, de esos ministros verdaderos que no se han contaminado con Jezabel, que no están siguiendo enseñanzas de Balaam, que no se han mezclado con otras creencias y otras doctrinas torcidas. A esos 5 ministerios el Señor te llamó a buscar. Y si tú eres un ministro que está solo, que no tiene una cobertura, búscala en el nombre de Jesús. Algo que esté bien fundamentado, porque tu responsabilidad son ovejas que te están siguiendo y necesitan un camino que sea fijo y derecho, y no una gran variedad de influencias en donde todo el mundo te dice un poco y pescas de aquí y pescas de allá y no tienes una visión segura. El Señor nos va a demandar a nosotros las almas en las cuales nos dieron para cuidar, y debemos de ser celosos de lo que estamos haciendo. En el nombre del Señor te digo, quizá tú no me habías oído predicar, quizá tú no sabías, estaba escondida detrás de la majada, porque el Señor me dio un pueblo aquí a quien predicarle y enseñar, y en otros lugares, pero este tiempo ha dado lugar a que salgamos al aire. Y si algo haré, si es corto o largo el tiempo que permitirá el Señor que salgamos, te voy a advertir que es necesario que te fundamentes en la palabra de Dios, que es necesario que busques estar cubierto, que seas responsable, que haya quien te mire y quien corrija en donde te equivocas, porque ninguno de nosotros somos infalibles. Que tu base sea la palabra de Dios, que tus rodillas se doblen para que puedas pedirle al Señor la revelación de su palabra, y que no busques en otros medios lo
que Dios mismo quiere darte para que puedas guiar al pueblo que el Señor te ha dado para guiar. Sé celoso, sé santo, sé apartado de toda influencia del mundo y busca, vuelve a las sendas antiguas, vuelve al primer amor, vuelve al celo que tenías de la palabra. No te contamines, sino que busca la presencia santa de Dios y pídele a Él que te ayude a levantar una antorcha que sea una luz verdadera y no una luz mezclada o artificial como hay ahora en tanta iglesia. En el nombre de Jesús te lo digo con amor y con temor de parte de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 13:1. Si surge entre ustedes un profeta o un soñador de sueños y les da una señal o una maravilla, y la señal o la maravilla suceden de lo que Él les habló diciendo, vamos tras nosotros otros dioses que nos has conocido y sirvamos a ellos, que no has conocido y sirvamos a ellos, no los sigas. No lo sigas, escucharás las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor, tu Dios, te está demostrando que sabes si amas al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. Déjame leerlo de nuevo. Si surge entre ustedes un profeta o un soñador de sueños y les da una señal o una maravilla, y la señal o la maravilla suceden o se cumplen de lo que les habló diciendo, vamos tras otros dioses que no has conocido y si vamos a ellas, no escucharás las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está demostrando, te está probando que tú tienes que probar que amas al Señor. Mira, si viene una palabra que te quiere confundir, si viene alguien que da una profecía y esa profecía se cumple, no significa que debes de seguir inmediatamente a esa persona. En primer lugar, nosotros no seguimos profetas, nosotros seguimos pastores. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la oveja conoce la voz de su pastor y le sigue. El príncipe de los pastores es Cristo. La Biblia dice en 1 de Pedro 5 que Él va a regresar. Él es el príncipe de los pastores y Él nos va a dar un galardón. Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿ok? Los 5 ministerios están para poder nutrir, para poder alimentar, para poder equipar a la iglesia de Cristo. Pero no somos llamados a seguir profetas en este tiempo. No quiero que me confundas lo que te estoy diciendo. Quizá tu pastor también es profeta y lo está siguiendo, gloria a Dios. Pero un profeta forma parte de un ministerio donde se mueven las 5 unciones y tiene un papel importantísimo, como tiene un papel importantísimo el evangelista, como tiene un papel importante el maestro, como tiene un papel importante el profeta y el pastor. Cada uno tiene su función. Entonces tengamos cuidado, porque no podemos estar solos, tenemos que ser parte de una mano, de un poder que es coherente, de una formación coherente y no solitaria. Entonces, si alguien dice algo y se le cumple esa palabra, no significa que lo vas a seguir. Mira y observa, porque muchas veces lo que van a hacer después es desviarte y te van a hacer seguir a otros dioses sin que tú te des cuenta. Y esto es algo que me encontré yo en las iglesias de Asia. Y te voy a poner hoy un ejemplo de lo que sucede en Asia. Y esta persona tiene influencia en muchos lugares. No dudaría que hay personas que en este momento estén recibiendo estas profecías y estén sentadas escuchando a este hombre, porque suena como que fuera cristiano, suena como que tiene la verdad. Es más, usa las escrituras para dar sus presagios y sus profecías. Sin embargo, lo que hay detrás de esto es algo impresionante. Ve en tu pantalla ahorita la imagen que te voy a mostrar. Y te pongo ahí en inglés, perdóname que no traduje esta diapositiva, pero como te digo, esta enseñanza primero la di en inglés y es sadhus pseudo-cristianos, cristianos, ¿verdad? ¿Qué es un sadhu? Mira las imágenes. La primera imagen que tú vas a ver dice Sadhu Sundar Selvaraj. El segundo dice Sadhu Sundar Singh. Y la tercera imagen dice Hindu o Hindu Sadhu.
¿Qué significa esto? Obsérvalas por un momento, observa sus vestimentas, observa qué es lo que está sucediendo en medio de estas imágenes. Y te voy a explicar ahorita qué es lo que pasa. Dice vamos a la siguiente diapositiva y te voy a leer lo que significa sadhu. Sadhu, también deletreado como sadhu con doble D, es un asceta religioso. Dice, mendicante o cualquier persona santa en el hinduismo y jainismo que ha renunciado a la vida mundana. A veces se lo conoce alternativamente como yogi, sannyasi o vairagi. Literalmente significa alguien que practica un sadhana o sigue un camino de disciplina espiritual. Aunque la gran mayoría de los sadhus son yogis, no todos los yogis son sadhus. El sadhu se dedica exclusivamente a lograr moksha, o la liberación en el cuarto y último asrama, o la etapa de la vida, a través de la meditación y la contemplación de Brahman. Los sadhus a menudo usan ropa simple, como ropa de color azafrán en el hinduismo, blanca o nada en el jainismo, que simboliza su sannyasa, su renuncia a las posesiones mundanas. Una mujer mendicante en el hinduismo y el jainismo a menudo se llaman sadhvi, o en algunos textos como airika. Voy a regresar a la imagen anterior para poder explicarte de esto. Si la puedes ver en el televisor que está detrás de mí, solamente quiero hablarte acerca de estas personas. Si tú miras a este hombre que está ahí, este es un profeta que está tomando un auge impresionante por los últimos años en Asia y en algunos países de Europa. Muchas personas desconocen que su nombre no es Sadhu, su nombre es Sundar Selvaraj y se ha tomado el título de Sadhu, y ya leímos lo que es un Sadhu. Sadhu prácticamente es un practicante de la religión hindú, en la cual ellos creen que al tomar el camino de Sadhu, lo que están haciendo es terminando su proceso de reencarnamiento. Ellos creen que ellos vuelven a nacer porque creen en el karma. Ellos creen que tienen oportunidad de nacer una y otra vez en este mundo para llegar a un punto en su estatus, en su vida, de su karma, en que van a ser liberados y entonces van a dejar de nacer en esta tierra y van a ser eternos. Si tú te das cuenta, su forma de vestir es de color azafrán, tiene su cabello largo, usa su barba larga, usa sandalias y ha renunciado a la mayor parte de comodidades humanas. Si tú miras a este hombre, se llama Sadhu Sundar Singh, su nombre no es Sadhu, su nombre es Sundar Singh. Este hombre murió en los años 40. Este hombre es conocido como uno de los primeros convertidos al cristianismo en India. Sin embargo, él mismo dice que él no se convirtió. Él lo que dice es que él creía en las enseñanzas de Jesucristo y seguiría las enseñanzas de Jesucristo en su vida, y de la misma manera rehusó a vestir como una persona normal y asumió la vestimenta de un sadhu hindú, porque dijo que los indios no iban a seguir las enseñanzas de Cristo de parte enseñadas por una persona anglosajona, sino que él los iba a conducir a las enseñanzas de Cristo. Yo te quiero recordar de una persona que seguía al Señor Jesús y que estaba dentro de sus discípulos, pero que no le reconoció como Señor. Esa persona era Judas. Cuando nosotros vemos que estaba preparando al Señor Jesús para celebrar la Pascua con sus discípulos, si tú recuerdas esa escena donde el Señor mismo les lava sus pies a cada uno y los está preparando y les dice que alguien de los que estaban ahí lo iba a entregar, cada uno empieza a decir: ¿seré yo, Señor? Y se están autoexaminando y reconocen el señorío del Señor sobre sus vidas. Pero hubo uno que dijo: seré yo, Rabí, seré yo, maestro. Para Judas el Señor no era su Señor. Si el Señor hubiera sido su Señor, no lo hubiera vendido. Pero para Judas él era un maestro con una enseñanza que era digna de seguir.
Eso fue lo que Jesús fue para este hombre. Nunca fue su salvador, aunque él lo diga. Escribió una serie de libros místicos en los cuales él detalla una gran cantidad de visiones. Sin embargo, en su vida, él se retiró y hacía las peregrinaciones que hacen los hindús. Una de las características que tiene esa religión es que también se dedican al ayuno y se dedican a la meditación, y muchas veces fusionan esas cosas hablando de ayuno y piensan que la persona está metida en ayuno y en oración, y sin embargo están metidos en un ayuno y en una meditación trascendental hinduista, y no es una revelación de parte de Dios, ni mucho menos visiones de parte de Dios, sino que ellos envuelven, esconden el hinduismo que están viviendo y lo disfrazan de cristianismo. Este hombre, si tú lo escuchas hablar, y no te aconsejo que lo busques, no sea que te vaya a confundir, lo que habla es de profecía bíblica. Sin embargo, él dice que el Señor Jesús lo llama al cielo y le empieza a decir lo que va a suceder, pero me sorprende que si el Señor Jesús lo está llamando a darle estas profecías, ¿por qué es que él habla de una doctrina y de una línea escatológica totalmente pervertida y torcida, que no tiene un sentido normal? ¿Por qué él está preparando un lugar con un grupo de jóvenes en una escuela profética, a los cuales los está preparando para la guerra de Gog y Magog, en los cuales él dice que ellos van a ayudar a ganar esa batalla para el Señor Jesús? Está totalmente fuera de una enseñanza coherente y doctrinal. ¿Qué es lo que sucede con este hombre? Este hombre conoció y oyó en una convención acerca de Cristo, y dice que él estaba sentado y le estaba hablando una voz diciéndole: sigue a Jesús, sigue a Jesús. Y él se levanta y decide seguir a Jesús, pero en su seguir, él decide seguir a este hombre, seguir las enseñanzas de este hombre. En el mundo medium, en los mediums, en las personas que practican esas cosas, se habla de canalizar a un muerto. Si tú ves en unas películas, bendito sea el Señor, jamás me he metido a uno de esos lugares, pero está la sesión de aquel grupo de personas y hay una persona que servirá de medium o de medio para poder canalizar a un muerto y que el muerto pueda hablarte. Pues este hombre tuvo una revelación en 1984 en la cual él estaba orando y se le presenta a este sadhu. Y sadhu sabemos que es un sacerdote hinduista. Se le presenta a él y él corre a recibir bendición, y él dice que este sadhu lo levanta y lo monta sobre su hombro y lo lleva, y de repente se convierte en Juan el Bautista, y lo llega a otro lugar y ve a otro profeta del Antiguo Testamento y empiezan a enseñarle. Esto va contrario a cualquier enseñanza bíblica, a cualquier doctrina bíblica. Si tú ves a alguien consultando a un profeta que ya estaba muerto, es a Saúl, y totalmente fue reprobado por Dios, y ese día Dios mismo le dijo que no estaría con él y que no le daría la victoria porque él ya había sido rechazado. ¿Qué hace este hombre hablando de la palabra de Dios y de la profecía cuando lo que está haciendo es canalizando como un medio las enseñanzas de otro hombre que se disfrazó de cristianismo, y lo que verdaderamente estaba haciendo era presentando una mezcla del hinduismo, una mezcla de meditación y de revelación, de visiones hinduistas que mezclan, porque lo que ellos hacen es adoptar una doctrina final para saltar en su religión la última faceta y morir y ya no regresar más a esta tierra. En ellos no hay conversión, aunque suene como que es verdad, no es la verdad. Y de la misma manera, la iglesia está ahora siguiendo una variedad de creencias, una variedad de revelaciones. Le dan plataformas a personas, a niños, a viejos, a mujeres, a hombres, a gente que se dice ser profeta, que dicen que vieron y no vieron nada.
Y lo terrible es que a veces viene un espíritu de engaño en donde dicen tal cosa y esa tal cosa sucede, y por el misticismo y la falta de base doctrinal, pastores y pueblo de Dios van en pos de esta gente. Este hombre ha logrado agarrar a la nación de Filipinas y tenerlos en un grupo de intercesión. Mira qué noble situación la que se oye. Mira qué impresionante llamado. Llamar a toda una nación para que intercedan por lo que va a venir. Y lo que tiene haciéndolos es un ayuno obligatorio de 40 días a la manera de lo que él hace. ¿Qué es lo que está haciendo? Les está sirviendo comida sacrificada a ídolos. Aunque ellos no lo sepan, están siguiendo una enseñanza totalmente errónea y una línea escatológica totalmente errónea. ¿Qué es lo que ha logrado con todo esto? Confundir a la iglesia de Cristo, hacer pensar a la iglesia de Cristo que ella va a atravesar un tiempo que no le toca, por lo tanto impidiendo que se prepare la iglesia de Cristo para el arrebatamiento y se prepare para otro evento que a ella no le toca enfrentar. Eso es un espíritu de confusión, eso es un espíritu de engaño, y ese es el peligro que nosotros corremos. En nuestros países, ¿qué es lo que hacemos? Vienen y mezclan las interpretaciones y visiones marianas que han habido alrededor de Latinoamérica, que la virgen de esto, la virgen del otro, la hermana fulana, el hermano sutano, y empiezan a mezclar aquellas supuestas visiones y tratan de alocarle la interpretación de lo que está sucediendo en este momento, y pueblo de Dios está siendo engañado en este momento porque están yendo en pos de voces que son de engaño, y nosotros somos llamados a ser celosos. Si tú estás viendo en la televisión a cada rato noticias y en medio de las noticias te están colando y te están poniendo adivinos, agoreros, a que te digan tal o otra cosa, apaga en ese momento ese televisor, no te contamines, cambia de canal, mira qué haces, lee la palabra, pero no te estés llenando de comida que está dedicada a ídolos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Mira lo que dice. El hinduismo es una religión india y dharma o forma de vida ampliamente practicada en el subcontinente indio y partes del sudeste asiático. El hinduismo ha sido llamado la religión más antigua del mundo, y algunos practicantes y académicos se refieren a él como Sanatana Dharma, la tradición eterna o el camino eterno. Mira que el Señor reprenda al diablo. Más allá de la historia humana, los académicos consideran que el hinduismo es una fusión o síntesis de varias culturas y tradiciones indias, con diversas raíces y ningún fundador. Mira, una mezcla de culturas, tradiciones y diversas raíces sin ningún fundador. No hay fundamento, no hay base, es una mezcla que el Señor no le agrada. Tú y yo tenemos una base, esa base es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien vino del cielo, murió por ti y por mí, resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Él es el que habla, Él es el que dirige, Él es el que nos enseña, hacia Él vamos. ¿Para qué vamos a seguir una religión que no tiene un fundamento, ningún fundador, sino que es un espíritu de confusión? Dice, esta síntesis hindú comenzó a desarrollarse entre el año 500 a.C. y 300 a.C., después del final del período védico, y floreció en el período medieval con el declive del budismo en la India. Eso es acerca del hinduismo. Mira lo que dice este Sadhu Sundar. Te voy a leer esa visión que él tuvo. Dice, solo ahora entiendo una visión que viví vívidamente en noviembre de 1983. Me vi en una reunión de oración. Mira, estaba en una reunión de oración. De repente vi al santo Sadhu Sundar Singh venir a pararse afuera de la sala de oración. Corrí hacia él para obtener su bendición y se inclinó para bendecirme. Luego me levantó y me hizo sentar sobre sus hombros. Cuando miré hacia abajo, me sorprendió ver que ahora estaba sentado sobre los hombros del San Juan Bautista. Todavía cargándome sobre sus hombros, Juan el Bautista comenzó a caminar hacia un bosque oscuro. Mira, un bosque oscuro. Nosotros no somos llamados a caminar hacia las tinieblas.
Y dice, una bola de luz pasó entre nosotros iluminando el camino. Después de caminar un rato se detuvo en cierto lugar y me dejó. A mi derecha había una cueva enorme y bien iluminada. En ella había el Señor Jesús sentado en una roca, estaba rodeado de muchos niños. Entonces supe que se trataba de un centro de formación. Ahora finalmente, después de 33 años, mira, después de 33 años sé lo que significa esta visión. Dios quiere que establezca un centro de capacitación donde el Señor mismo va a enseñar y entrenar y preparar a su pueblo. Esto está en Miqueas 4:2, lo que Él está diciendo, en lo que se basa. Una mezcla de revelaciones en donde el incauto, el no preparado, el que no tiene sus sentidos espirituales despiertos, el que no está aferrado a la palabra de Dios, fácilmente dice, oh mira, estaba orando y tuvo una visión. Si tuvo una visión con un muerto que le estaba guiando, y ese muerto no solamente ya estaba muerto, sino que había obtenido el título de un hombre que es un sacerdote de otra religión, que rehusó él a ser transformado en su vida. Cuando la Biblia dice, esto eran muchos de ustedes, pero ya no, porque la Biblia dice, arrepentíos y convertíos. La Biblia también dice que dejemos la mala manera de vivir de nuestros padres. Esta gente no rehusó a la mala manera de vivir de sus padres. Entonces, si tú ves a una persona que se dice ser adivina o pronostica el tiempo y está en la televisión, incluso es homosexual o vestido de una manera exorbitante, que tú sabes que no hay temor de Dios en él, ¿qué haces oyendo? ¿Qué haces escuchando? ¿Qué haces dándole share a ese cuadrito de la supuesta profecía de Nostradamus, que ni siquiera es verdad? Que si tú te vas a buscar la cadena de todo eso, son mentiras. Hay un video donde ven a un sacerdote que supuestamente en el 2013 estaba hablando del coronavirus, y es una mentira. Es un hombre que apareció a mediados de enero, ya estando la pandemia desarrollándose en España, y él está hablando de lo que está pasando. Están engañando. Hay un movimiento de mentira en las redes, que el pueblo de Dios está cayendo incauto. Y hoy te estoy diciendo, arrepiéntete y conviértete y vuélvete a las sendas antiguas, vuélvete a la palabra de Dios y apártate de cualquier mentiroso que quiere separarte del Señor. Cristo viene pronto y está buscando que nos preparemos, que nos santifiquemos, que busquemos su presencia para que no nos quedemos acá. Dice la Biblia esta es la última parte que te voy a compartir, y perdona que me he extendido tanto. Dice, Sundar Singh nació en una familia en el pueblo de Rampur, Catania, Ludhiana, estado de Punjab, en el norte de la India. La madre de Sundar Singh lo llevó a sentarse a los pies de un sadhu, un hombre santo asceta, que vivía en la jungla a algunas millas de distancia, mientras lo enviaba a la escuela secundaria de Wing Christian. Es una escuela cristiana ludhiana para aprender inglés. La madre de Sundar Singh murió cuando él tenía 14 años. Enfadado, quemó una Biblia página por página mientras sus amigos miraban. En octubre de 1906 emprendió su viaje como un nuevo cristiano, vestido con un turbante de azafrán y la túnica de azafrán de un sadhu, una asceta dedicado a la práctica espiritual. Singh se propagó a sí mismo como un sadhu, aunque dentro del cristianismo, porque se dio cuenta que los indios no podían convertirse a menos de que fuera de la manera india. Las historias de sus años son asombrosas y a veces increíbles, y estas llenas de milagros que ayudaron en la conversión. De hecho, hubo quienes insistieron en que eran hechos místicos más que reales. Ese primer año, 1912, regresó con un relato extraordinario al encontrar un ermitaño de 300 años en una cueva de montaña en el Maharishi de Kailas, con quien pasó algunas semanas en una profunda comunión o meditación. Solo me voy a ir a la última. Dice, conocido en su vida como el converso más famoso de la India al cristianismo, Sundar Singh no aprobaría esa caracterización. Amaba a Jesús y dedicó su vida a conocerlo y seguirlo, pero nunca aceptó las convenciones culturales del cristianismo, incluso cuando abrazó sus enseñanzas originales y crudas.
Sus profecías apocalípticas sobre el destino de Rumania son famosas en ese país, pero son apócrifas. Mira bien, escritas por un medium que dijo que estaba canalizando el espíritu de Sin. Estos se parecen más a la propaganda belícita que a la teología cristiana y probablemente fueron escritos sobre 1939. Y con eso termino lo que tenía que decirte de esta persona. Y yo sé que nos expandimos, pero era necesario que hoy te advirtiera del peligro que hay. Que seas celoso de lo que escuchas y de lo que miras. Que no caigas preso de la confusión. Que bendito sea el Señor, ha sido traído a una casa de formación. Ha sido traído a una casa que es celosa de la palabra de Dios. Que tenemos autoridades sobre nuestras vidas que nos enseñan y también nos cubren. Y con ese celo nosotros te cubrimos a ti y con ese celo te enseñamos. Yo sé que tú amas al Señor, Iglesia Restauración Península. Yo sé que tú estás atento a la palabra de Dios. Yo sé que no te dejas llevar por cualquier cosa, pero esta advertencia era necesaria para ti, para los que tú conocen y para los que puedan escuchar esta enseñanza el día de hoy. A las iglesias de Perú les bendigo, les amo y sé que esta enseñanza va a ser para el crecimiento de sus vidas y para que sus oídos ya no sean contaminados ni sean llenos de temor y de miedo a causa de la confusión que se está moviendo allá afuera. En el nombre de Jesús, que sea encendida una lámpara en medio de las tinieblas y que nosotros como ministros podamos enseñarle al pueblo que el Señor nos dio a que hay una verdad y que el Señor la dejó escrita en su palabra. Yo te bendigo. Si tú no conoces del Señor y has escuchado esta enseñanza, quizá te ha parecido un poco severa, pero yo te digo que el Señor te ama con amor santo y Él es celoso de ti. Y Él quiere que tú le recibas en su corazón y que tú sepas la verdad de su palabra, de lo que Él dejó escrito para ti. Él murió en la cruz del Calvario. Él quiere que tú no sufras. Él promete que te va a llevar a una eternidad con Él, una eternidad siendo tú sido transformado en otra persona. Tú fuiste creado en la eternidad, tú fuiste hecho por un Señor maravilloso con un propósito bueno. Vuelve a Él, búscalo a Él porque tiene propósitos de bien para ti y de bendición para tu familia. Si tú quieres hacerlo, solamente tienes que decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Entra hoy y cambia mi vida. Provee de alguien que me enseñe y que pueda seguirte solamente a ti. Y Él lo va a hacer. Solamente eso tienes que hacer. La Biblia dice que Él perdona tus pecados, los tira al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Si tú has caído, te has apartado de los caminos de Dios, este es el día para que recapacites y vuelvas a Él y lo escuches a Él y puedas retomar tu camino y terminarlo bien. Iglesia, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Oremos para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones y pueda ser de bendición para nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú de continuo nos enseñas y no nos dejas a la deriva, Señor. Te pido, Padre, que aquellos que escuchen esta palabra y que van a recibirte hoy en su corazón, que sus pecados sean perdonados, Padre. Provee, Señor, de quién los va a dirigir y quién los va a llevar a la madurez. En el nombre de Jesús, Padre, que no sean ovejas que sean quedadas abandonadas, sino que encuentren una casa espiritual en donde puedan crecer y ser formados. Padre, provee de quien los lleve para que desciendan a las aguas del bautismo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú que ahora te reconcilias con el Señor, levántate y no peques más. Levántate y no peques más en el nombre de Jesús. Padre, te pido por la bendición de tu iglesia alrededor del mundo, Padre, por tus ministros que celosamente están haciendo tu obra. Bendícelos, protégelos, cúbrelos, Señor. Provee para ellos alimento espiritual y físico. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por cada persona que está luchando allá afuera, Señor, por esta pandemia, Padre, que cese la mortandad, pero también, Padre, que seamos sabios y que entendamos la plataforma que está siendo establecida, Señor, y las cosas que han de venir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén, Señor, y amén. Gracias, iglesia, te bendigo. Nos vemos el sábado por esta misma plataforma virtual, y el domingo también. Recibe saludos de mi familia, de mi esposo, Pastor David Córdoba, y nos vemos pronto. Bendiciones.